¿Por qué un libro sobre grandes potencias? Pues esencialmente por dos razones. La primera de ellas es la escasa existencia de libros que desde una perspectiva más académica se hayan centrado en el análisis de este fenómeno, un fenómeno históricamente central para las relaciones internacionales, pero que había sido postergado en los últimos años por el auge de otros elementos, ¿no?, de estudio dentro del escenario internacional, como fueron, por ejemplo, la globalización en los años 90, la expansión de valores ideales, el estudio de las instituciones internacionales o el fenómeno del terrorismo después del 11 de septiembre. Además, cabe destacar que en el caso español y en español existen muy pocas obras que desde una perspectiva académica analicen este fenómeno. Casi todas las obras que se han publicado en años recientes han tenido una naturaleza más bien ensayística. Este libro, si bien tiene un público amplio y puede ser perfectamente comprendido por cualquier tipo de lector, en cambio, sí que analiza también desde una perspectiva teórica el fenómeno de las grandes potencias. ¿Qué es lo que se analiza en este libro? Pues varias cuestiones. En primer lugar, los elementos más generales del sistema internacional competitivo en el que se va a desarrollar esta política de poder de las grandes potencias. Se analiza el fenómeno de la desglobalización, que se contrapone con el fenómeno de la globalización que existió en los años 90 y sus principales debates. De igual forma, se analizará la evolución histórica de este sistema internacional de la guerra de Irak hasta llegar a los tiempos actuales. Se analizan igualmente la estructura multipolar del sistema internacional y se identifica a sus principales actores. Además, se exponen las principales visiones del mundo de sus élites, se analizan los principales desafíos transnacionales, algunos de los cuales no necesariamente han conducido a una mayor cooperación entre actores, como es el caso de la pandemia del COVID-19, y además el resurgimiento del fenómeno de la geopolítica, que era un fenómeno histórico muy importante en el ámbito de la competición entre grandes potencias y que ahora está de plena actualidad, y también de la geoeconomía, o de aquellos instrumentos económicos que se utilizan para conseguir objetivos de política exterior y de seguridad nacional. La segunda parte del libro analiza cuáles son sus principales actores y su política exterior, entre ellos la de Estados Unidos, pero también la de China y la de Rusia. De igual forma, se expone de una manera más breve el rol que juegan otro tipo de potencias, como serían las potencias medias o las potencias regionales. Finalmente, en el último apartado del libro se analizan los principales escenarios de competición y de conflicto que se están produciendo en el sistema internacional actual, como consecuencia de esta competición entre grandes potencias. Entre ellos, cabe destacar la región Indo-Pacífica, probablemente la más relevante y muy marcada por el ascenso de China. En segundo lugar, estaría el Próximo Oriente y Norte de África, muy marcado por la competición también entre grandes potencias, pero también potencias regionales, y de algunos de sus principales conflictos, en ocasiones derivados del fenómeno de cambio político conocido como Primavera Árabe. En tercer lugar, tendríamos otros escenarios de competición y de conflicto, por ejemplo, el espacio postsoviético, que en casos como Ucrania también ha sido una muestra de esta competición, de esta política de poder entre potencias, pero también otros escenarios hoy en día menos relevantes, pero con un gran potencial de cara a futuro, como serían el caso de África o el caso de Latinoamérica. Finalmente, se expondrán las principales conclusiones del libro. ¿A quién va dirigido este libro? Pues básicamente a dos tipos de perfiles. El libro tiene un público amplio. Para su lectura y para su comprensión no es necesario un conocimiento académico previo. Por un lado, lógicamente, algunos de sus principales destinatarios podrían ser tanto profesores de relaciones internacionales como estudiantes, alumnos, ¿no? Todos ellos pertenecientes a la comunidad académica que se ocupa de estudiar, de analizar o de aprender en relación a estos fenómenos. Pero también puede ser perfectamente comprendido y leído por el público interesado, por una persona meramente interesada en conocer algunas de las cuestiones de actualidad que afectan al escenario internacional que tenemos hoy en día. Por tanto, en este caso es un libro que está dirigido a, como digo, un público amplio que, por un lado, estaría compuesto bien por académicos, pero también por lectores simplemente interesados en las cuestiones de actualidad de las relaciones internacionales que estamos viendo prácticamente en el día a día.